Esto es Artesanía Viva, el lugar de encuentro de mujeres y hombres que participan día a día en la evolución de la artesanía en Colombia. Moda, arquitectura, diseño, música y negocios. Buenas tardes, hemos vuelto. Estamos aquí en La Troja Radio Digital, en la franja, como han escuchado, que se llama Artesanía Viva. El viva en un sentido ucrónico, porque la artesanía pertenece a todos los tiempos en simultánea, al pasado, al presente y al futuro. Si nos vemos en un país como Colombia, salimos a cualquier lugar, lejos de las ciudades, en cualquier municipio, y es muy frecuente que nos podamos encontrar en esa combinación de mundo rural y urbano, casi que de manera sincrónica todos los tiempos, ¿sí? Eso resulta apasionante, de ahí el adjetivo viva. Iniciamos con Moda Viva en 2015, en el programa de moda y joyería, siguió Arte Vivo hace 3 años y ahora estamos con Arquitectura Viva. Todo se va hermanando aquí en Artesanías de Colombia, una entidad 58 años única en su género en el mundo hispanohablante. Pertenecemos al World Craft Council, capítulo latinoamericano, y nos encontramos en Expo Artesanías 2021 ejerciendo eso que dice el eslogan, volvamos a lo nuestro, en esta nueva feria, nuevo encuentro presencial que va hasta el 20 de diciembre. Y lo que nos cobija en el escenario de La Troja, tanto en la Rueda de Saberes como en la cabina de radio digital, es una troja, un sembrado. Claro que le vamos a preguntar a los diseñadores de Artesanías de Colombia cuánto hicieron realidad mi sueño de que fuera troja, y digo que se acercaron bastante. Si se fijan y alzan la mirada, lo que tenemos es un techo que reproduce de alguna manera el sombrao caribe, que son básicamente unos palos atravesados en el techo, bajo los cuales la gente protegida del sol se puede llegar a sentar a conversar. Simón Masfuera, usted tenía pregunta de La Troja, usted es joyero, usted es bogotano, muy bogotano, no sé qué tanto le sonará lo de La Troja, de hecho, luego me enteré de haberle puesto el nombre, que La Troja es un sitio de rumba en Barranquilla. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy honrado de estar aquí con ustedes. Sí, pues tenía la duda de qué significaba La Troja, porque pues nunca lo había oído, aquí en Bogotá no se usa. No, por muy rolo que sea, no, en mi vocabulario no existía, entonces por eso preguntaba antes de empezar qué significa La Troja. Muy bien, y yo soy una enamorada de las palabras y cuando la escuché hace unos años, son de esas palabras que a uno se le quedan ancladas en la memoria. Mario Reina, director creativo del programa de moda y joyería Artesanías de Colombia, está también acá. ¿Cierto que las palabras llega a un punto que se quedan ancladas en algún sitio, le pertenecen, yo no sé si es al cuerpo, al corazón, a la mente? ¿Cómo estás, Rocío? Sí, además también pueden servir de concepto para toda una colección y sobre todo inspirarnos también en nuestro desarrollo de producto con diferentes comunidades, porque cada palabra tiene un valor muy importante según sea el sitio en el que estemos, ¿no? De hecho, la tarea este año fue, digamos, audaz, porque literalmente el concepto de la colección Moda Viva 2021 es palabras y raíces que anclan Sí, el tiempo. Exacto. Y ustedes hicieron un ejercicio de prestidigitación interesantísimo para llevar eso al territorio. Las montañas de Quinchía. Aquí Manuela Castaño, también del área de joyería, estuvo contando en estos micrófonos la historia y hoy fui a verla ya en completo y hace referencia a las montañas de Quinchía. Y efectivamente uno ve en todo el trabajo de filigrana lo que han logrado hacer. ¿Cómo fue la manera de trasladar ese concepto de palabras y raíces que anclan el tiempo a los joyeros de Quinchía, Mario? Bueno, detrás del ejercicio estuvo toda la conceptualización y cómo pudimos también interpretar desde los mismos mitos y leyendas de la comunidad las siluetas. Entonces, las piezas que pudiste ver en el stand son resultado de estas siluetas de las montañas llevadas a una interpretación en filigrana. Es más que todo el ejercicio de investigación y también de diálogo con los artesanos, donde a través pues, de sus
cuentos, historias, podemos interpretar o reinterpretar, diría yo, todo eso y convertirlo en un objeto. ¿Y son montañas vividas en Quinchía o son montañas que simplemente pertenecen como al paisaje del pueblo? Porque sucede en muchos lugares. Aquí nos acompaña también Rosa Edith González, que viene desde un sitio bellísimo, bellísimo, que es el Resguardo Cristianía, al lado de Jardín Antioquia, que a veces las cosas forman parte del paisaje, ¿no, Rosa Edith? Bueno, hola, Rocío. Muchas gracias por invitarme acá. Pues sí, como tú dices, Jardín es una zona muy turística, muy bonito, el paisaje, la gastronomía, la cultura embera que está ahí representando nosotros, pues los indígenas. Es una naturaleza muy bonita, también en el cultivo del café y todo eso que hay allá. Entonces hace parte de una naturaleza muy bonita y esas montañas tan bellas que hay por allá en Jardín. Pero fíjense que a propósito de esa trocha que no había visto, entre comillas, Simón, o de las montañas que llevan Moda Viva a hacer una reflexión con los joyeros sobre qué tanto las ven, ese era el tema, ¿no, Mario? ¿Tenían conciencia de verlas? Es decir, son montañas que sí forman parte de la vida Claro que sí, cotidiana. pues curiosamente estábamos, digamos que al acercarnos a la comunidad buscamos dentro de las tradiciones un elemento que pudiera ser inspirador para la colección y inmediatamente salen las montañas. O sea, fue lo primero que nos contaron, todo lo que está detrás de la montaña, las actividades que ellos hacen en las montañas son muy importantes. Además hay un pequeño templo en una de estas, entonces es algo totalmente cotidiano para los artesanos en Quinchía. Viven en relación con la naturaleza. Naturaleza de la que se hace eco la colección Salvaje en Diseño Colombia. Aquí nos está acompañando María Fernanda Naranjo de ese equipo que ha creado en el pabellón. Sé que todos los años es un reto desde hace 10, porque cautiva el diseño contemporáneo con toda esta propuesta de hogar especialmente y trabajo con las comunidades artesanas y los artistas. Pero este año se fajaron. Solamente ver el exterior del pabellón, cada vez que paso un ratico por aquí por allá, un montón de gente haciéndose fotos, ¿no? ¿Quién fue el ilustrador de esas figuras relacionadas con la naturaleza, con lo salvaje? Gracias, Rocío. Pues bueno, este año, pues digamos que el equipo, pues como algunos de pronto pueden saber, somos diseñadores gráficos y diseñadores industriales, y los diseñadores gráficos son los que desarrollaron todo el tema, digamos que de la ilustración, de la fachada, también como de los elementos que tenemos todo el equipo como para identificarnos y también representar a cada uno de los animales que están en vía de extinción en Colombia según la WWF. Trabajo hermosísimo, hay inclusive niños que pasaron por este pabellón que es el 3, Diseño Colombia es el número 5 en ese orden, y el de joyería que es el pabellón número 8, ¿no? Y en el pabellón número 6 están Simón Mazuera y Rosa Edith en el stand del mapa artesanal. Representación geográfica, vendríamos diciendo de Corferias, pero les comentaba que pasaban niños y les puse el reto de irse a buscar animales en vías de extinción a Diseño Colombia y que luego los fueran a buscar aquí arriba al pabellón 3, segundo piso, donde están todas las comunidades indígenas. Una representación figurativa muy distinta, ¿no, Rosa Edith? Por ejemplo, usted dentro del pueblo Embera, a raíz de todo ese trabajo maravilloso que hacen en tejido de chaquiras, muchas veces llevan imágenes de animales muy complejas, ¿no? A las, digamos, Los ocamás. a los ocomás, a todo, ¿no? Entonces, los ocamás, las pulseras, tienen o sea, en los ocamás lleva muchos significados de la cultura embera chamí, donde habla del arco iris, habla de las montañas, el camino de los animales, en las pulseras donde van los rombos, que es el ojo del jaibaná, que es un médico tradicional que nos guía, que nos ve y que nos guía pues para que nosotros, los espíritus de nosotros estemos bien. Entonces tienen muchos significados y en los colores. Entonces nosotros los indígenas pues al tejer nuestro producto artesanal de esa naturaleza, de esos animales, de esos significados,
tenemos que tejerlo y eso está siempre toda la vida y es una descendencia que nunca no se va a perder y poco a poco eso hay que descender, pues que los jóvenes, los niños también lo puedan trabajar y que nunca se pierda la cultura en Vera. Claro, y fíjese que qué diferencia de cómo se formaliza ese conocimiento, ¿no? Porque para que nos explique Rosa Edith cómo se hace transferencia de la elaboración de, no sé, una imagen que es muy frecuente en los ocamas, ¿no? También, por ejemplo, los jaguares, ¿correcto? O todos los animales que rodean el palo de agua originario mítico, ¿no? De su pueblo. En cambio, aquí hay una diseñadora, ¿es industrial o gráfica, María Fernanda? Industrial. Una diseñadora industrial que utiliza seguramente su computador, sus planos y sus cálculos para llevar un jaguar a otra dimensión, ¿no? Sí, de hecho eso fue súper interesante también como en el desarrollo de la colección, como también hablar con todos los artesanos, pues ya sean tradicionales o indígenas, y preguntarle cuál es la interpretación de los animales. O sea, eso pasó como, por ejemplo, con los Guaunán, y también, por ejemplo, en el tema de la talla, como de la barca de los espíritus, hicimos la representación de los animales y ellos en algún punto pues les nombramos cuáles eran los 10 animales y nombramos por ejemplo el jaguar y ellos decían como no, pues tenemos que tener mucho respeto con esos animales porque para nuestra cultura es algo como súper fuerte. Entonces ya es como la representación y la interpretación de cada cultura y cómo cada uno ve pues también en su entorno, en la naturaleza donde viven y cómo pueden representar esos animales pues en distintas técnicas y materias primas. Aquí vienen muchas explicaciones previas, cómo se aprende allá en Cristianía, la comunidad, las mamás con los hijos, por ejemplo, en el tejido, cuando representan animales. Bueno, cuando representan animales, también nosotros, pues nosotras, es parte de algo muy respetuosamente que se debe tratar a los animales, los espíritus de ellos. Entonces al tejer conversamos pues a nuestros hijos la historia que tiene la comunidad, los indígenas. Entonces de eso, dependiendo a eso, vamos tejiendo en nuestro producto. Entonces pues nosotras las mujeres queremos que los niños puedan tener el valor de un ser animal que tiene, poder respetar y tenerlo ahí siempre como una zona de respeto, de espiritualidad, Muy todo presente, eso, ¿no? muy presente. Entonces hay que tenerlo eso muy presente en los tejidos también para que lo podamos verlo. Evidenciarlo, ¿no? Le sí. preguntaba por los animales en particular, Rosa Edith, porque tienen una complejidad figurativa enorme, ¿no? Desde los ojitos, los detalles de las orejas, cómo transmiten ese patrón geométrico. Siempre es observando y haciendo, porque ustedes no lo hacen evidentemente a través de computador. No. Rara ocasión tienen un papel con el patrón. Como decimos nosotras las mujeres, imaginando con las manos es por el pensamiento, imaginar y haciendo pues con las manos. En la imaginación sabemos qué diseño tenemos que hacer, los animales, qué forma tienen, sus ojos, su sentimiento. Entonces al conectar nuestro sentimiento a eso, vamos tejiendo pepa por pepa y para que vaya formando su color y su diseño que estamos haciendo. Entonces, frente de nuestra imaginación lo estamos haciendo. No necesitamos un computador, no necesitamos pues así todo eso, pero con nuestra conciencia ya empezamos a trabajar. Por eso se llama Imaginando con las Manos, nuestra asociación allá en Carmatarrúa Cristianía. Bellísimo nombre. Eso hace empate con una frase que alguna vez hemos conversado acá de un señor filósofo que se llamaba Immanuel Kant, que decía la mano es la ventana de la imaginación. Entonces ahí están muy conectadas. En el caso de Simón Masuera y de Mario Reina, que ambos son joyeros de oficio, pero diseñadores además de joyas, ¿cómo opera ese mundo de Rosa Edith y el mundo que describe María Fernanda desde el diseño industrial? ¿Cómo opera en el caso de Simón? Pues yo tengo como dos mundos atravesados, porque yo vengo de familia artista,
pero estudié diseño industrial. Entonces, para mí siempre es como un juego que se va entrelazando entre el diseño y el arte. Yo trato de trabajar series que van unas enfocados a lo artístico y otras enfocado a lo más comercial. Eso lo divido, uno, por lo más espiritual y lo más como expresivo que me sale de mi interior. Ahí es donde viene la mano que piensa y la mano que trabaja. Muchas de las técnicas que yo trabajo lo hago de esta forma. La mano misma es la que va trabajando. Yo dentro del todo el proceso voy acumulando información en mi inconsciente, ya sea con referentes, ya sea con imágenes, ya sea con viajes, ya sea con museos, artistas, lo que sea. Y todo ese inconsciente después va trabajando solo y cuando uno ya se enfrenta con el material, es donde van saliendo las ideas y va trabajando solo. Y por otro lado ya está lo más comercial, que es ya con una idea, con un usuario, con algo más funcional, que tenga que ir como con más como aspectos a tener en cuenta para que la funcionalidad al final sea lo más importante y lo más fácil pues ya de la venta. Usted claramente tiene el cerebro operando en dos direcciones, siempre, Sí. alerta. ¿Cuál es el que más le convence? El que más me convence, es que, como siempre digo, hay uno que alimenta mi corazón y otro que alimenta mi barriga. Entonces, para mi vida siempre tiene que ir entrelazados en uno y Claro. el otro. Pero siendo realista, el que más me hace feliz es del corazón, que es la parte artística. ¿Y siente usted que en un espacio como Expo Artesanías, que tiene esta vocación netamente comercial, sin embargo el público responde al artista igual de bien que al comercial? Pues una de las cosas por las que yo trato de siempre estar presente en Expo Artesanías es eso, porque el público es muy abierto y es muy capaz de entender lo que uno está trabajando y todas las ideas que uno quiere transmitir. Entonces yo igual aquí a Expo Artesanías traigo de la parte artística y de la parte comercial. Y el público en general es muy abierto a nuevas ideas y al acercamiento con los artesanos. Digamos, yo trato por lo general de hacer siempre un stand abierto, donde no hayan siempre simplemente vitrinas y el usuario o la persona que está comprando está allá al otro lado, sino que la invito a entrar a mi stand y para poder conversar con ellos y charlar y demostrarle todo mi conocimiento, de dónde vienen mis ideas, de dónde vienen, por qué escogí los materiales, por qué viene pues todo el concepto de las piezas más artísticas y tal, y la gente es muy receptiva a todo eso y lo agradece bastante. Claro, son maneras de trabajar muy distintas. En el caso de Mario, también en privado usted ejerce de joyero, digamos, Sí. de diseñador. ¿Cómo opera su cabeza ahí? Bueno, aquí son muchas facetas porque tengo que responder a una línea comercial, una línea también, como decía Simón, artística, pues ya con la que uno se identifica más, pero también está con la que uno pues tiene sus ingresos, que es otra también completamente diferente y va mucho más hacia lo clásico, ¿no? Pues todo el negocio de argollas de matrimonio y demás, que digamos a uno lo saca mucho del poder innovar en algunos casos, porque no todos los clientes están buscando piezas nuevas, sino algo mucho más tradicional. Sin embargo, sí, creo que son facetas muy diferentes en forma de operar, pero a fin de cuentas detrás está el oficio de la joyería que pues lo entrelaza todo, ¿no? En este caso particular me parece muy chévere, Rocío, de paso para comentar, porque me parece interesante el que estén pues aquí Simón y Rosa. Rosa, porque curiosamente hace poco estuve leyendo un libro de Lévi-Strauss que habla sobre la joyería. Se llama Las joyas del etnólogo, el capítulo, que es Todos somos caníbales, se llama el libro, donde se pone este tema que es la joyería entendido como lo artístico, pero también la joyería étnica y pues todo lo tradicional que hay detrás, y cómo siendo totalmente diferentes en tiempo son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces lo que está detrás es el arte, la tradición, que es valioso para unos y para otros, y pues creo que es muy importante eso, que lo podamos ver acá. Claro, ¿no? Y ustedes además que están, digamos, oficiando desde la joyería en particular, con uno de los oficios más relevantes del mundo prehispánico, ¿no?
Entonces, de alguna manera, sí hay una contribución al legado importantísima en lo que están desarrollando, pero veníamos de cómo la construcción del mundo figurativo, ¿verdad?, de la reproducción de imágenes, sucede mentalmente o sucede por computador, sucede con una intencionalidad como en Colección Salvaje, que es sensibilizar al público en un espacio como Exportesanías con el tema de los animales de extinción. Las han llevado a lugares insólitos, ¿no? Un repertorio inmenso de piezas, pero digamos hay platos, o sea, hay vajillas, hay almohadones que no han tocado con los animales más bien. No, pues eso ya también depende de cada diseñador, cada arquitecto, cada marca invitada y también del equipo, porque hay algunos que trabajaron toda la parte literal, figurativa, como de representar cada animal, y otros también cogieron como simplemente la paleta de color o, no sé, desarrollar un patrón para, por ejemplo, un cojín. Entonces eso es súper chévere porque todo tiene algo del concepto, algún animal, y digamos que particularmente este año el concepto, o bueno, la colección salvaje tuvo una acogida muy grande como de todas las marcas, o sea, como que uno se sintió como muy, no sé cómo decir, como empático, como algo que se siente muy en el momento, como de cuidar el medio ambiente, de los animales. Entonces fue algo que ayudó mucho también para desarrollar la colección. Hablando de ambiente, ese es uno de los pivotes también que revela el mapa artesanal, que es el gran proyecto que se presenta novedoso en el marco de Expo Artesanías, el jueves precisamente, aquí en el marco de Corferias. Y ese ambiente ligado un poco al quehacer de todos ustedes. Fíjense que puede que sea un tema de coyuntura por unas emergencias puntuales, porque las noticias, los análisis, los informes sí nos están advirtiendo de los riesgos que tiene la perdurabilidad del planeta, pero también por una necesidad de pronto de muchas personas de poder expresarlo. Y esto es un gran cauce para hacerlo. En el mapa artesanal figuran 12 rutas, Rosa Edith pertenece a una de ellas. ¿Qué se sueña, Rosa Edith, que le llegue gente desde el punto de vista turístico a su región a visitar ese sitio bello, pero que en términos ambientales usted crea, sobre todo ustedes, el pueblo en Vera, que cuidan el territorio, advertencias de qué pueda pasar, qué no hay que hacer o cómo hay que comportarse para permitir que la naturaleza siga estando en buenas condiciones en el área donde ustedes viven? Bueno, yo sueño que, o sea, no es soñar, sino que como Jardín es zona turística, vivimos a cuántos minutos, Jardín pasa por la comunidad cristiana, solo que hay gentes que no saben que en el suroeste hay una comunidad indígena. Hay veces otros preguntan, no sabíamos que había una comunidad indígena en Jardín. Entonces queremos demostrar de que hay una comunidad ahí, pertenecemos a Jardín. Jardín es muy bonito, zona turístico, todo, la gastronomía y todo, y nosotros pertenecemos a ese pueblo ahí. Y sobre de los animales, pues que tenemos que cuidar nosotros es siempre respetar pues la vida a los animales, porque pero eso es como un mensaje que tienen que tener claro. Rosa tiene mucha razón en advertir que Jardín, en todo caso, es un municipio turístico desde hace mucho tiempo, por su belleza, y toda la zona aledaña. Cristiania también lo es. Ustedes mantienen ese resguardo hermosísimo, y de hecho hay una caseta de venta de artesanías. Eso es de ustedes, ¿verdad? Sí, tenemos una caseta allá que es un punto de venta donde tenemos nuestros productos para, pues, exhibido todo ahí, para mostrar a la gente. Y uno llega porque llega, porque en el bus que uno va, ese es como un paradero muy importante. Ajá, estamos a pleno en la entrada, allá es un paradero de los buses, paran el bus y llegan la gente. Bueno, solamente que nosotras podamos visibilizar pues a la gente de que somos un grupo de mujeres que estamos trabajando, porque allá pues la comunidad, la mayoría trabajan en las artesanías en Shakira. ¿Cuántas son ustedes, Rosa? Nosotras, la asociación, somos 40 mujeres que trabajamos con todo ese tejido pues en Shakira.
pero la mayoría de la gente trabajan, pero ya es individual, pero una asociación, un grupo que lo han reconocido la gente, que saben cuál es Imaginando con las Manos, que no son las mujeres, entonces un grupo reconocido somos pues la asociación que estamos ahí y casi todo pues conocen nosotras, y entonces el producto que trabajamos sobre de las colecciones, de las paletas de colores que también tenemos presente ahí, entonces son cosas que invitarle a la gente que existimos en una comunidad indígena ahí, porque como le dije desde el comienzo, algunos dicen que no sabían, Que no no sabían. sabían que había una comunidad indígena ahí, entonces queremos... Mire qué palabra acaba de pronunciar usted. Existimos. Sí, Que yo creo que parte del, digamos, del componente editorial y la intencionalidad manifiesta que tiene el mapa artesanal como proyecto es evidenciar la existencia, ¿sí? Evidenciarla, porque Sí. existir, como usted lo dice, existen, existen. pero hay que revelarlo, y por eso estas 12 rutas que se encuentran a través de www.colombiaartesanal.com. Vamos a uno de estos sitios, uno de estos fantásticos 76 relatos, y las voces en este caso llegan desde el Atlántico. Edilza Baldomino. Bueno, amanecí excelentemente bien, gracias a Dios, excelentemente bien, con tendencia a mejorar y agradecida con Dios de lo bien que me va. Así nos saluda Edilza, con la sonrisa alegre que la define. Está llena de gratitud por haber logrado transformar esos dolores y carencias de la infancia en pura energía creadora y creativa. La ausencia materna le marcó un pasado con lágrimas que transformó en sabiduría, en la celebración de los instantes y en una experiencia de dureza que le dio herramientas para la vida. Es tremenda tejedora, y cuando mira al pasado piensa en que no hay mal que por bien no venga, pues fue donde las monjas del hogar Santa Bernardita, en Barranquilla, donde le enseñaron el crochet y el punto de cruz. Luego aprendió a tejer en Iraca, mirando trabajar a su prima Rosa de la Hoz, esa persona que le devolvió un sentido de familia que encontró en Usiacurí. Se enamoró de la calidez de este lugar porque veía cómo en cada casa se tejía, y de allí se derivaba no solo el sustento de las familias, sino la compañía de unos con otros. Oyéndola hablar, con su cadencia sabrosa, es fácil entender cuando ella dice que tejer es un sentimiento y que quien se lleva alguna artesanía suya se está llevando un pedacito de ella que está feliz de compartir. Recuerda sus inicios en donde, como no hacía parte de la cooperativa artesanal del municipio, no podía darse a conocer, aunque llevara allí sus productos para que se los vendieran. Sin embargo, en alguna visita de campo de una de las diseñadoras de artesanías de Colombia, ya no pudo esconderse más. Ella pidió ver a la artesana que había logrado hacer esas flores de nudillo en bandejas cosidas en moño, con puntadas tan bien hechas por la derecha como por la izquierda. Casi nadie podía hacerlas así sin revelar el paso de la aguja. A partir de allí, por allá por el año 2000, empezaría una carrera que no ha parado de perfeccionar. Rápidamente se convirtió en una de esas artesanas que llevarían en alto el nombre de Usiacurí por las ferias de todo el país e incluso fuera de él, como lo hizo en Uruguay y Venezuela. Como ella lo dice, yo pienso en grande, yo chiquito no estoy acostumbrada a pensar. Su vida la ha llevado a un lugar de liderazgo que trasciende la artesanía, como abanderar la pavimentada de los barrios donde ha vivido, así como abogar por la autonomía económica de las mujeres en el municipio. Eso sí, teniendo clarísimo que la conservación de esta tradición de la tejeduría es la mejor garantía del bienestar tanto familiar como comunitario. Y eso ya lo intuye hasta su nieta, que apenas empieza la... Muy tremenda, señora doña Edelmira. La conocí también en Usiacurí, en su casa, muy generosa, hablando mucho en su patio. ¿Y cuántos frentes tiene una mujer o un hombre artesano frente a sí? Son muchos. Rosa Edith, ha escuchado la lista. Pavimenta calles, ayuda a que se organicen los vecinos, vela por las mujeres, está pendiente del oficio, me imagino, pues de en su caso de la iraca, de la materia prima. Si usted tuviera que hacer la lista de todo lo que tiene usted por delante cada vez que abre los ojos, porque hay que añadirle que además de mamá y responsable también y responsable de su grupo artesanal, pues también está haciendo, por ejemplo, en feria una representación comercial y es artesana. ¿Qué más falta en la lista? Bendito, muchas cosas, porque
Albert. Acerquémonos al micrófono. Pues mucho porque al ver que todas las mujeres que han trabajado, al ver pues la materia prima que han tenido ellas, contándole qué cantidades se fue, cuántas unidades de trabajo han hecho, uno se sorprende. Por ejemplo, esta semana pues que estamos participando a esta feria, contándole que habían más de 1000 unidades de trabajos que hicieron. Yo decía, ¿en qué momento estas mujeres trabajaron todo eso? Y pensábamos que no podíamos llegar ni siquiera o sea, llevar un producto máximo grande a esta feria, y estas muchachas pues trabajan como arañas. Entonces es impresionante pues uno que es artesana y con esta mano que lo hace tantas cosas bonitas, siempre pues vamos a hacer así, trabajándole y innovando cosas. ¿Y a qué horas tanta función? Porque usted en la comunidad, aquí cumple una representación Ajá. comercial, pero es artesana y es mamá. ¿Y en la comunidad tiene algún otro rol organizativo? Bueno, fuera de las artesanías que hemos trabajado con las chaquiras, también trabajamos con las cerámicas, con cestería. Nosotras las mujeres que somos líderes en la comunidad participamos pues con las asambleas, hablamos con los derechos de las mujeres. Yo que he sido pues la líder de allá de la comunidad, tengo que representar a todas esas mujeres hablando fuera de la comunidad, y también fuera de la comunidad representando a otras entidades, que somos unas mujeres indígenas que podemos hablar por nuestros derechos. Son muchas tareas que hemos tenido, y en las noches, por ejemplo, yo, mi tarea es trabajar, si no en las noches tejiendo, porque en el día no puedo. Inclusive pues es que trabaja en lo cultivo también, sembramos caña. Antes de venirnos acá a la feria teníamos una molienda de caña y panela, tuvimos que dejarlo todo listo, y son tareas tan grandes que hemos trabajado. Y fuera de eso pues con estas artesanías, y que nunca nos lo podemos dejar esto olvidado. Esto va a ser siempre nuestro trabajo, y así vamos a morir, y nuestros hijos, nuestras hijas de descendencia, ellas lo van a coger y van a tener esta tarea por siempre. Claro que sí, hasta el Cabildo ha podido llegar, ¿le han aceptado en el Cabildo? Sí, claro. Nosotros hacemos parte del apoyo del Cabildo. Pues en ese momento las que hemos estado pues apoyando a ellos, lo olvidamos ahí unos 20 días por lo menos, y ellos saben que nosotros estamos por acá. Pero sí, desde acá estamos conectadas, cómo está la comunidad, cómo están, y todo eso. Entonces son esa conexión con la comunidad que hemos tenido muchísimo. En Carmatarrúa son más de 1800 personas, 500 familias, y ahí las mujeres estamos activas para estarnos siempre ahí. Las he visto en el colegio, a esas mamás organizadas, liderando muchos temas educativos con los niños a la entrada, Sí. ¿verdad? Ajá. Muy impresionante. A ver, Simón, Mario y María Fernanda, ¿no? Honestamente, cuando uno se queja, y me incluyo, es de quejetas, porque háganme el favor la lista de Rosa Edith con tanta responsabilidad. Mario, en su caso, que lo vive en el día a día, porque cada vez que se acerca a un hogar artesano, a un taller, pues se da cuenta, ¿no?, de la diversificación de tareas. Puede que haya un oficio artesanal, pero las tareas son inmensas para la mayoría de quienes desempeñan los oficios artesanos, algo que no se suele ver, otra de las cosas que están de pronto invisibilizadas. Claro que sí, y digamos también depende mucho de la región. Algo que me parece increíble en el Pacífico sobre todo es que muchos se levantan a las 3, 4 de la mañana para ir a pescar. Luego de pescar y de vender el pescado en la plaza, llegan a los talleres, ¿no? Eso va cambiando conforme van abriéndose las puertas de los talleres, porque digamos que en joyería también hay una diferencia un poco más sutil en cuanto al oficio, y es que pues es algo de tradición en estas zonas. Digamos que la familia es la que se encarga o sea, se hereda el saber, pero cuando se empiezan a incluir más personas es cuando tienen esta oportunidad donde ven diferentes facetas, obviamente nunca como Rosa, pero pues sí, también pasa bastante. Claro que sí. Simón, en su caso,
una rutina le obliga a usted, porque de todas formas es empresario, porque de todas formas abre sus espacios comerciales, porque se tiene que dar a conocer. Querría quedarme con la frase de Rosa, de existimos. Usted como marca también ha tenido que lucharla para dar a conocer que existe. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, pues aquí, Bogotá, donde trabajo, en realidad es mucho más fácil. Todo lo que son redes sociales, todo lo que es el voz a voz, a mí el voz a voz me funciona mucho. Y las redes sociales, lo que es Facebook, Instagram, me atrae muchos clientes. Entonces por ese lado uno tiene las cosas un poco más fácil, pero por otro lado también está todo el trabajo detrás de ir a las ferias, de todo el proceso de producción, digamos, yo para Expo Artesanías trabajo todo el año. Yo, de febrero más o menos en adelante, yo empiezo a trabajar ya para la producción para Expo Artesanías, porque es la única feria que yo vengo. Entonces hay un trabajo durante todo el año que uno va trabajándole paulatinamente, con picos, pues porque también tengo la parte comercial, la parte artística y la parte de encargos, que es una parte también muy importante pues, para mi vida joyero. Y por otro lado también soy maestro, entonces ahí hay muchos frentes que toca atacar. Ahora padre de familia, entonces otra cosa. Sí, ven, aquí empieza a desplegarse un poco la intimidad de cada uno, Sí. porque finalmente dedicado al oficio creativo, que eso me imagino que les asalta esa actividad en cualquier momento del día. Rosa puede que esté muy cansada, muy agitada, llegando, liderando, organizando, vigilando los procesos de producción, todo, pero en el fondo su cabeza, como dice, sus manos, van imaginando todo el tiempo hasta que llegan a encontrarse con su actividad, ¿no? Hablando de la materia prima, que eso es algo que diversifica también el oficio de todos ustedes, ¿cómo el origen de la chaquira, que yo creo que es una cosa que merece la pena compartir? ¿Ustedes qué historia tienen en la comunidad, en el pueblo en Vera, acerca de la chaquira? ¿De dónde viene? ¿Cómo era antes? Porque ahora estamos hablando que puede ser chaquira en cristal o chaquira plástica, chaquira que viene de Asia, chaquira que viene del centro de Europa, Checoslovaquia. Correcto, pero antiguamente, ¿cómo es el cuento que ustedes tienen en la comunidad a propósito de la chaquira? ¿Cómo era? Bueno, la historia de que llegamos pues de tejer esta chaquira, este tejido, primero fueron con las semillas que empezaron a trabajar unos collares, unas pulseras. Después de eso, la historia siempre lo hemos tenido presente a nuestras abuelas. Por ejemplo, yo siempre he recordado a Concesión Carupia. Ella fue una mujer líder cuando esa época pues yo era muy bebé, pues digo yo. Ella recorrió mucho, haciendo pues recorridos en el mundo pues como mujer indígena, buscando, como dijera yo, buscando qué puede hacer una mujer indígena fuera de que uno tenga hijos, cuide los hijos en la casa, esté haciendo pues los trabajos de hogar, los cultivos. Esta señora hizo ese recorrido, y de ahí, claro que la chaquira no es hecha especialmente pues acá, ni la comunidad indígena no lo hace, como usted lo dice, ha llegado de otra parte, lo conoció ella. Digamos que ha habido una sustitución de Ajá. material, ¿no? Sí, llegó de ahí, entonces ese conocimiento trajo a la comunidad, entonces empezó a trabajar con los niños. Yo incluí ahí, tenía 8 años, que yo estaba estudiando en la escuela. Ella vino y decía que yo conocí esto, deberíamos trabajar en el tejido. Primero pues solamente fue en tiritas que empezamos a trabajar. De engarzar las pepitas. Ajá, y ¿Y decía, Rosa trabajó desde el comienzo con chaquira o también le pusieron a hacer con semilla? Con las semillas también trabajé, con la chaquira trabajé, y así ella nos contaba la historia del recorrido de ella, la historia de la comunidad, la recuperación, los diseños, pues todo eso, y empezando de eso,
en mi mente siempre quedó imaginarme las cosas que yo puedo hacer desde mi sentimiento con la mano, y ahí fue que nosotras las mujeres conformamos el grupo. Más adelante, ya cuando crecimos, pues ya conformamos el grupo de mujeres, y siempre lo hemos tenido presente a esa abuela, porque fue la que nos enseñó a hacer el primer trabajo, que es el ocamá, joya de la mujer indígena, donde utilizamos ese collar, ese ocamá, en los momentos de rituales, en los momentos de armonización en la comunidad. Eso es como muy especial que hemos tenido, es una joya en vera. Entonces siempre tenemos esa historia. Yo comienzo a decirle que por esta abuela, por esta mujer tan valiosa que fue, empieza pues por el recorrido que ella hizo. De ahí ya trabajamos en muchas cosas, y ya hoy adelante con diseñadores, pues con Artesanías de Colombia, que también hemos tenido el acompañamiento a nosotras. Hemos innovado los colores, después de los ocamas, qué podemos hacer, diferentes cosas. Entonces son innovaciones que van recorriendo más al futuro. Claro. Y entonces de una semilla, de una chaquira por una tirita que empezamos, mire hasta dónde llegamos. Ya nuestro conocimiento pues del sentimiento, ya estamos avanzando muchísimo más. Dicen que al final del siglo, perdón, a mitad del siglo XVIII, en Viena, Austria, empezaron a hacer las primeras chaquiras. En ese caso eran todavía de cristal, luego elaboraron un material parecido a lo que conocemos hoy como el plástico, y empezaron a sacarlas, sobre todo en los viajes de colonización y más adelante con los peregrinos a Estados Unidos. Entonces las comunidades nativas norteamericanas empiezan a utilizar también la chaquira como las comunidades nativas acá. Fíjese, María Fernanda, hablando de materias primas, ¿verdad? Y de la posibilidad de crecer en el diseño. Estaba pensando, escuchando a Rosa Edith, que desde el campo de la moda o desde el campo de diseño específico, como tiene Artesanías de Colombia planteado el diálogo entre arquitectos, ¿no? Diseñadores gráficos, industriales, hay unas enormes posibilidades. Usted como diseñadora, ¿qué posibilidades le ve a lo que nos está contando Rosa y lo que está mostrando, que son ejemplos de tejido en chaquira? No, pues con esa materia prima y con esa técnica se pueden hacer muchas cosas. De hecho, se han desarrollado también muchos ensambles, digamos que es un ADN también como de Diseño Colombia, de trabajar con la unión de distintas materias primas y distintas técnicas de diferentes regiones del país. Entonces, digamos que es algo súper interesante ver cómo, o entender un poquito cómo se desarrolla cada técnica, para ver cómo la podemos no transformar, sino implementar en, no sé, por ejemplo, en alguna superficie, o por ejemplo mezclarla con alguna otra materia prima, utilizarla como un enchape, o de pronto adicionarla de pronto a algún textil. Estamos pensando, por ejemplo, en esos muebles tan bonitos que propone Diseño Colombia, con las puertas enchapadas, tanto en técnica, no sé, de tamo, pero también lo han llevado obviamente a fibras vegetales. En chaquira no creo haber visto ninguna, ¿verdad? Pues digamos que están los bancos pensadores tradicionales. Eso, sí. Pero digamos que en chaquiras, mobiliario, digamos, por parte de los diseñadores, no hemos desarrollado, y creo que se podría desarrollar algo muy chévere. Y digamos que algunas marcas dejan la interpretación libre a los artesanos para que puedan desarrollar esos patrones tradicionales pues como de su cultura. Exacto. Pero vamos a hablar de materia prima en relación con los joyeros, con un tema bien espinoso, que es la dificultad para acceder a la materia prima. Antes nos vamos a ir a escuchar un relato del mapa artesanal que tiene lugar en Sandona, Nariño. Fanny es la cuarta generación de una tradición de artesanas que inició con María y siguió con Laura e Inés, todas tejedoras de palma de iraca o toquilla y conocedoras de todos los secretos del sombrero sandoneño. Por años perfeccionaron la técnica del tejido fino del sombrero Panamá, que siempre se hizo, curiosamente, en Nariño. Tiene claro el recuerdo de su abuelita contándole cómo por los años de 1970 un gringo fue quien impulsó la elaboración de este producto que pondría a Sandoná en el centro del universo artesanal y que años después le otorgaría al sombrero la denominación de origen y el sello de calidad hecho a mano de Icontec.
El pueblo entero, siempre entregado a la tejeduría, se volcó a la especialización del sombrero y así, desde Linares, municipio a hora y media de Sandoná, llegaban cargamentos permanentes de palma ripiada, cosechada, cocinada y secada a punto para el inicio de la labor. Los hijos de este pueblo tranquilo se criaron entre esas fibras blancas. Hombres y mujeres tejían y el sustento de la familia derivaba de lo que les daban por los sombreros que producían. Fanny rememora esa infancia entre todas esas mujeres tejedoras y se ríe al recordar cuando desde Artesanías de Colombia les propusieron que le metieran color a sus creaciones, porque para su mamá fue como una especie de sacrilegio. Se van a ver como payasos, decía, pero cedió a la resistencia al ver el resultado bonito y cómo eso hizo que se abrieran nuevas posibilidades. Estas llegaron de la mano del Reinado Nacional de la Belleza y el sombrero real que hizo esa madre descreída, pero que salió en las revistas de moda y que atrajo la mirada y las ganas de colaboración con ellas de diseñadores de la talla de Hernán Sajar, Juan Pablo Socarrás o María Luisa Ortiz, entre otros. Y así, con los años y el dominio artesanal se volvieron empresarias. Se inspiraron en las actrices de telenovela y multiplicaron los tejidos de los sombreros, con diseños torcidos, jaspeados, acordonados o de doble paja, y empezaron a ir a las ferias y a ofrecer sus productos en Bogotá, Cali, San Andrés, La Guajira, Medellín y Santa Marta, así como ampliar su portafolio. También aprendieron a hacer carteras, bolsos individuales, bisutería, muñequería y canastos. Hoy, Artesanías Derby tiene una tienda plagada de productos y su producción beneficia a 50 familias. Un trabajo editorial de investigación orfebre por parte de Juana Méndez Uribe se titula Somos hijos del oro y recoge unos testimonios de la cultura del oro y la joyería tradicional en el Chocó. Este libro está publicado por la Universidad de los Andes y es en verdad y muy interesante tener en cuenta estos testimonios. Le voy a preguntar aquí a Simón Mazuera y a Mario Reina a propósito de su materia prima, que son los metales, pero en el caso colombiano y específicamente en el Chocó con el oro, la escasez de la materia prima es notoria. Recoge Juana Méndez, la autora, el testimonio de Américo Murillo, joyero en Andagoya, que dice: hablando sinceramente, yo creo que como van las cosas, el arte de la joyería tiende a desaparecer. Donde ya no hay oro y donde nadie saca, nadie manda a hacer sus alhajas. El trabajo ha rebajado demasiado. Demasiado es demasiado. Por ejemplo, a mí a veces me dan ganas de dejar esto, dedicarme a otra cosa, porque hay momentos que he pasado hasta un mes y medio, 2 meses sin recibir un trabajo, y más ahora que hay operativos para destruir las retro, se refiere a las retroexcavadoras, y ya no llega nada de oro al pueblo. Mario, desde el territorio que usted recorre. Bueno, digamos que es una realidad totalmente clara en cuanto a los diferentes departamentos del Pacífico, no solo el Chocó. Sí hay una dificultad cada vez más para conseguir la materia de forma artesanal, de forma tradicional, ya que pues la minería ilegal, al igual que las multinacionales en algunos casos, llegan a los sitios y dificultan el acceso. Los mismos grupos armados también se encargan de que esto no pueda ser, digamos, de fácil acceso para los joyeros. Sin embargo, yo digamos que no estoy tan de acuerdo con lo que dice el joyero, porque también he visto cómo muchos de ellos se adaptan. Entonces, por ejemplo, en Tumaco hay más de 4 joyeros que trabajan filigrana y diseños tradicionales en cobre. Ante la dificultad de conseguir el oro, empiezan a migrar a otros metales, otros materiales. Entonces, creo que también esa es una de las ventajas del artesano tradicional, y es cómo se adapta a estos cambios en el territorio. Pero sí es muy triste en cuanto a la tradición, porque la tradición del pueblo afro pues viene del oro, pues más que todo Chocó, que como tal que todo gira en torno a la explotación del oro. Pero no diría que se acaba, sino que se transforma, evoluciona, podría decir. Es un poco el ejemplo que nos ponía Rosa, ¿no? Exacto. De pronto de la abuela, y sí entendieron cómo seguir haciéndolo, sustituyendo material. Simón, en su caso, ¿usted trabaja con qué materiales específicamente y qué tipo de acceso tiene a ellos, y encaja este tipo de historia en algo que usted desarrolle? Yo trabajo, lo que más utilizo es plata, después viene oro y después viene una gama de materiales infinita, que eso es lo pues muy valioso que hay hoy día la joyería contemporánea, que acepta muchos materiales. Yo vengo de escuela de Europa, y lo que nos enseñaban es a innovar.
siempre estar innovando en materiales y buscar nuevas formas de creación, no quedándonos con lo antiguo, lo que venía desde el Renacimiento y cosas que ya uno lo ve, que ya los diseños se van acabando y ya son como que las mismas cosas desde hace siglos. Entonces siempre es ir innovando no solo en materiales, sino también en diseño, en ideas, en conceptos, y todo eso hilándolo hasta llegar a un objeto y una pieza pues, muy valiosa, que pues mi forma de verlo es que llega a ser mucho más valioso la idea y el concepto que el material mismo. Y el cómo conseguir todos estos materiales, pues hoy día ya estamos viendo que ya hay escasez hasta de acero, de plástico, ¿qué es lo que esta semana oí también que había escasez Pero digamos que el punto es bien interesante, ¿no? Que la alerta frente a la escasez combina con lo que estaba planteando Mario, finalmente la exigencia de la diversificación, de ser capaz de. En ese sentido, una última ronda de pregunta acá. María Fernanda, voy a empezar por usted, que trabaja mano a mano con las comunidades artesanas e invitando a arquitectos, otros diseñadores. Si yo le pregunto qué hace al artesano, que es una cuestión que inclusive Felipe Rodríguez, director de Diseño Colombia, enunció en esta mesa, ¿qué hace al artesano? ¿El oficio, la materia prima? ¿Qué? ¿Qué hace el artesano, el oficio y la materia prima? ¿Qué hace al artesano? ¿Qué priorizaría usted para responder esa pregunta? Estamos hablando que, pues finalmente escuchando a Simón y a Rosa, Mario, uno diría, pues el buen artesano finalmente no se va a quedar nunca varado, va a sustituir material. Luego de pronto el material no lo define tanto, lo define, es más el oficio. ¿Usted qué piensa? Sí, yo creo que es más que todo el oficio. O sea, ellos están muy abiertos a, digamos que a evolucionar. Digamos, hay muchos diseñadores o incluso en el mismo equipo, uno propone distintas cosas y ellos están muy abiertos a trabajar esa materia prima con el oficio de una manera completamente diferente. Entonces, por ejemplo, una diseñadora una vez trabajó unos stools con huerregue y no era la cestería en rollo tal cual como con el alma y armando el jarrón o el centro de mesa, sino era implementando, digamos, ese rollo de huerregue en una pieza de madera. Entonces era como ellos están abiertos a, pues sí, como a transformar ese oficio o esa materia prima para sacar piezas súper diferentes. Además que, digamos que la comunicación con la marca invitada o con el diseñador, arquitecto, muchas veces piden como el textil, por ejemplo, y lo que hace la marca aquí en Bogotá o en las ciudades donde esté la marca es ensamblar esa materia prima para sacar el producto final. Entonces, pues es algo como muy interesante también del proceso del diseñador, que en muchos casos también viajan a las comunidades para poder entender un poquito la técnica, que era lo que hablaba yo al principio, y de esa manera poder entender o poder saber qué se puede lograr con esa materia prima. Claro. Mario. Bueno, para mí es el oficio, totalmente, sobre todo uno lo ve en joyería que podemos utilizar todo tipo de materiales y poder dar forma a través de nuestras manos, pues queriendo plasmar lo que tengamos en la mente, ¿no? Más que todo, y hoy se ve mucho más con la joyería contemporánea, que para mí, pues, que por así decirlo es una reivindicación de lo que de verdad el origen de la joyería, no como el concepto de elemento decorativo de clase social que viene de Occidente, sino como el inicio de la joyería, que es el valor que hay detrás del objeto y el significado tanto religioso como personal y no tanto una posición social, ¿no? Entonces me parece que es totalmente el oficio y pues bueno, creo que es la riqueza del artesano en que puede transformar lo que sea pues tenga el conocimiento de hacerlo, ¿no? Eso aplica al diseñador de joyas, al joyero artesanal, que es usted y lo define. ¿Le gusta utilizar esa doble palabra, joyero artesanal? ¿O cómo prefiere llamarse, Simón? Joyero contemporáneo. Cuando uno empieza a definirse, yo me empiezo a aburrir. Ok. No, lo digo porque aquí cada uno llega también identificándose con algo. Me parece muy bien. Aburrición, ok, no le pongamos etiquetas, perfecto. Yo me considero joyero, porque dentro de la joyería es tan amplia
que cabe el orfebre, el platero, no sé, Y hablando de versatilidad, todos deberían caber en un solo paragüitas que es el joyero. ¿Es eso? Exactamente. Sí. Entonces yo no le pongo como que una palabra específica a mi oficio, sino joyero. Muy bien. Trabajo joyería y todo tipo de joyería también. Yo hago a veces desde bisutería hasta alta joyería, entonces no me defino en un solo cajón. Bueno, aquí van emergiendo por lo menos la idea de que ustedes son altamente flexibles. Rosa, ¿qué piensa que define a una artesana? ¿La define la materia prima? ¿La define el oficio? O al revés, como Simón dice, en realidad prefiero que no la defina nada, no sé, ¿cómo es su posición? Bueno, yo le defino que tejeduría hecho a mano, porque esto es un arte que siempre lo tenemos presente, entonces tejeduría, mujer artesana, pero en tejeduría, porque artesanía, o sea, en todo momento habla de todo, artesanías en cerámica, cestería, en todo pues lo que han hecho, pero entonces yo digo tejeduría a mano, eso es lo más específico que hemos tenido siempre muy presente nosotros. Mire, para que se lleve el relato por allá y las manos. Una cosa para mí es hecho a mano, eso sí es importantísimo. Ajá. El del artesano es hecho a mano y puede llegar a utilizar herramientas que hoy día se utilizan, la impresión 3D, el corte a láser y tal, pero que alguna parte del proceso sea hecho a mano. Eso sí es muy importante. O el 100%, como es el caso aquí de Rosa y de toda la comunidad en Verachamí. Bueno, surgen muchos asuntos, quedan rodando como bolitas, ¿verdad? Bolitas de Shakira aquí encima de la mesa, Rosa Edith. Como que se vuelve. Allá cada uno verá qué bolita coge y con qué se va. Muchas gracias. Continuamos en el escenario de Rueda de Saberes y nos vamos al final de la tarde con Hilamos Fino.